La humillación fue pública, calculada y definitiva. O al menos eso creyeron ellos. La tarde caía pesada sobre la casa de mis padres en el centro de Guadalajara, una construcción antigua de muros gruesos y techos altos que guardaba el calor del día como quien guarda rencores. El olor a café de olla se mezclaba con el de las flores marchitas en el jarrón de Talavera sobre la consola del recibidor, creando una atmósfera que se sentía más a funeral que a reunión familiar. La luz del atardecer entraba oblicua por la ventana principal, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire espeso y cargado de expectativa. La reunión familiar se había organizado con una excusa que pretendía ser inocente, poner las cosas en orden. Mis padres habían insistido en que todos estuvieran presentes, y cuando digo todos, me refiero a cada tío, cada primo, incluso los vecinos más cercanos que mi madre consideraba parte de la familia extendida. Don Ramiro y doña Estela de la casa de al lado. La comadre Lupita que vendía tamales en la esquina y que había conocido a mis padres desde antes de que yo naciera. El ambiente tenía una formalidad incómoda desde el momento en que empezaron a llegar, como si algo estuviera a punto de ser dictado desde un púlpito, no conversado entre iguales. Yo llegué tarde, a propósito. Ya sabía lo que venía. Mi hermana Rocío me había advertido la semana anterior con una llamada nerviosa a medianoche, su voz temblorosa mientras me contaba que nuestros padres habían estado preparando algo, organizando documentos, haciendo llamadas estratégicas a familiares, construyendo lo que ella llamó con exactitud escalofriante un tribunal familiar. No me sorprendió. Mis padres siempre habían operado así, convirtiendo los asuntos privados en espectáculos públicos donde ellos eran simultáneamente los acusadores, los jueces y el jurado. Solo faltaba el verdugo, y ese papel lo reservaban para la vergüenza colectiva. Me senté al final de la mesa larga de madera oscura, bajo la luz dura del atardecer que transformaba todo en tonos dorados y sombras profundas. La pared amarilla cincentada parecía absorber el calor residual del día, dejando el aire denso y difícil de respirar. Mis padres estaban sentados al frente, juntos y alineados como siempre, presentando ese frente unido que habían perfeccionado durante 40 años de matrimonio. Entre ellos descansaba una carpeta gruesa de cartón manila, abultada con documentos que prometían ser la evidencia de mi supuesta traición. No me miraron al principio. Ni siquiera reconocieron mi llegada con un gesto. Era parte de su estrategia, establecer desde el inicio que yo era el acusado y ellos los ofendidos. Mi madre fue la primera en hablar. Dijo mi nombre completo, Rafael Antonio Mendoza Gutiérrez, con un tono neutro, casi administrativo, como si estuviera leyendo de una lista oficial. Su voz cortaba el murmullo de conversaciones nerviosas que llenaban la sala. Todos se callaron de inmediato. Explicó que habían tomado decisiones difíciles pero necesarias, recalcando cada palabra como si fueran clavos que necesitaba martillar en la conciencia colectiva. Mi padre asintió con gravedad solemne, serio, con esa expresión de hombre justo haciendo lo correcto que había cultivado durante años como notario público. Como si aquello que estaban a punto de hacer fuera un acto de justicia divina y no de castigo premeditado. Después de todo lo que hicimos por ti, dijo él con voz que retumbó en las paredes de la sala repleta, esperábamos más lealtad. La palabra lealtad flotó en el aire como acusación, como condena, como el peor de los pecados en el catálogo familiar. No pregunté a qué se referían. Ya lo sabía. Nunca me perdonaron que me fuera. Que a los 23 años decidiera mudarme a la Ciudad de México para estudiar una maestría en lugar de quedarme en Guadalajara trabajando en el despacho notarial de mi padre. Nunca perdonaron que eligiera mi propia vida en lugar de repetir la versión de familia que ellos habían escrito para mí antes de que yo pudiera siquiera leer. Nunca perdonaron que me casara con Andrea, una mujer de clase trabajadora que no cumplía con sus estándares de apellido y pedigrí. Frente a todos los presentes, comenzaron a enumerar mis faltas como quien lee cargos en un juicio. La distancia física y emocional que mantuve durante años. Las decisiones que tomé sin consultarles, como si yo, siendo adulto, debiera pedir permiso para cada aspecto de mi vida. El silencio, mi negativa a participar en sus dramas familiares constantes, en sus peleas con tíos y vecinos, en sus manipulaciones que tejían como arañas construyendo telarañas.
Cada palabra que decían era una capa más de vergüenza lanzada con cuidado y precisión, como si buscaran aplauso o al menos asentimiento cómplice de los presentes. Y lo obtenían. Algunos familiares asentían gravemente, otros murmuraban en acuerdo, otros simplemente observaban con esa curiosidad mórbida que la gente tiene ante los accidentes. Mi madre sacó documentos de la carpeta con dramatismo estudiado. Copias de escrituras de propiedades, testamentos, estados financieros. Explicó con voz que temblaba de emoción contenida, aunque yo sabía que era emoción actuada, cómo habían trabajado toda su vida para construir un patrimonio familiar. Cómo habían sacrificado sus propios deseos para darnos todo a mí y a mis hermanos. Cómo esperaban que nosotros valoráramos ese sacrificio con gratitud y obediencia. La palabra obediencia la dijo mi padre, y resonó en la sala como ultimátum antiguo. Mi hermana Rocío, sentada al otro extremo de la mesa, bajó la mirada incómoda. Ella sabía a dónde iba esto. Entonces llegó el golpe final que habían preparado con tanta anticipación. Mi madre levantó la vista de los documentos y me miró directamente por primera vez en toda la tarde. Sus ojos, que alguna vez pensé que tenían calidez, ahora eran duros como piedras pulidas. Por eso, concluyó con voz firme que no admitía réplica: quedas fuera de todo. Fuera del testamento. Fuera de las propiedades familiares. Fuera de la herencia que habíamos construido juntos, aunque yo nunca había pedido ni esperado herencia alguna. Fuera de la familia, aunque no lo dijera literalmente, la implicación era clara. Yo había sido juzgado, condenado y ejecutado públicamente, y todos estaban ahí como testigos de mi humillación definitiva. La frase flotó en el aire espeso de la tarde. Nadie reaccionó de inmediato. El silencio que siguió fue del tipo que duele en los oídos, un silencio tan denso que podía sentir su peso sobre los hombros. Algunos presentes bajaron la mirada hacia sus manos, hacia el piso de mosaico antiguo, hacia cualquier lugar que no fuera mi rostro. Otros observaban con una curiosidad que no se molestaban en disimular, esperando ver cómo reaccionaría ante semejante golpe público. Mi tía Carmen se secó los ojos con un pañuelo bordado, aunque no estaba llorando realmente, solo actuando el papel que se esperaba de ella en este drama familiar. Yo respiré hondo. Sentí el peso del pasado empujar desde dentro del pecho, todos los años de manipulaciones sutiles, de control disfrazado de amor, de expectativas impuestas como si fueran destino inevitable. Pero no retrocedí. No me encogí. No bajé la mirada como tal vez esperaban. En cambio, sonreí. Apenas. Una sonrisa pequeña que no llegaba a los ojos pero que decía más que 1000 palabras. Era la sonrisa de alguien que había venido preparado, de alguien que había anticipado este momento durante meses. De alguien que finalmente iba a decir su propia verdad después de años de tragarse la versión oficial de la familia Mendoza. Antes de que sigan, dije con voz calmada que contrastaba dramáticamente con el tono acusatorio que había dominado la sala: quiero mostrar algo. El cambio fue instantáneo. Mi madre dejó de organizar sus papeles. Mi padre se tensó visiblemente. Algunos familiares se inclinaron hacia adelante con curiosidad renovada. Saqué de mi mochila mi propio expediente y lo puse sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el silencio. No era tan grueso como el de mis padres, no necesitaba serlo. Pero era definitivo. Era verdad condensada en papel, en tinta, en evidencia irrefutable. La habitación se tensó como cuerda a punto de romperse. Podía sentir la energía cambiar, el poder desplazarse sutilmente. Mi padre frunció el ceño en esa expresión que usaba cuando las cosas no iban según su plan cuidadosamente orquestado. Mi madre dejó de respirar por un segundo, sus manos congeladas sobre los documentos que había estado exhibiendo con tanto orgullo momentos antes. Ella sabía. En algún nivel profundo, ella sabía lo que venía, aunque no pudiera admitirlo ni siquiera ante sí misma. Expliqué con calma deliberada, midiendo cada palabra, cómo habían manipulado historias durante años. Cómo habían reescrito eventos para pintarse siempre como los héroes, los sacrificados, los incomprendidos. Cómo habían ocultado decisiones financieras que me afectaban directamente, usando mi nombre para avalar préstamos que nunca autoricé, poniendo propiedades a mi nombre sin mi conocimiento para evadir impuestos.
Como habían usado la humillación pública como herramienta de control cada vez que alguien en la familia se atrevía a desviar del guión establecido. Cada hoja que sacaba de mi expediente era una grieta más en su relato cuidadosamente construido. Cada recibo, cada carta, cada documento notariado era una mentira expuesta. Cada silencio incómodo de los presentes era una confesión tácita. La verdad no gritó. No necesitaba hacerlo. Se desplegó metódicamente, documento por documento, revelación por revelación. Mis padres se quedaron sin palabras por primera vez en décadas. No porque yo ganara algo material, eso nunca me importó. Sino porque perdieron algo mucho mayor, su versión intacta frente a los demás, su reputación de padres perfectos e hijos ingratos, su narrativa que habían vendido durante años a cualquiera que quisiera escuchar. Me levanté sin prisa cuando terminé, dejando los documentos esparcidos sobre la mesa como evidencia que cualquiera podía examinar. Nadie me detuvo. Nadie dijo nada. Solo me miraron mientras caminaba hacia la puerta, dejando atrás no solo esa casa sino toda la estructura de mentiras sobre la que se había construido. Esa noche, mientras el cielo sobre Guadalajara se teñía de violetas y naranjas, entendí algo fundamental. Algunas familias no se rompen con gritos explosivos ni con portazos dramáticos. Se rompen con verdades dichas en voz baja pero firme, frente a todos los testigos que alguna vez validaron las mentiras. Se rompen cuando alguien finalmente se niega a seguir actuando en el teatro que otros escribieron. Pero esta historia, como todas las historias que importan, no comienza en ese momento de ruptura definitiva. Comienza mucho antes, en una serie de eventos pequeños que se acumularon como gotas de agua hasta formar un océano de resentimiento. Yo crecí en una casa donde el amor era transaccional. Cada abrazo venía con condiciones implícitas. Cada palabra de aprobación requería pago en forma de obediencia. Mis padres no eran monstruos en el sentido tradicional de la palabra. No había abuso físico, no había negligencia visible. Al contrario, desde fuera éramos la familia perfecta. Mi padre, el respetado notario público con su despacho en el centro histórico de Guadalajara. Mi madre, la señora distinguida que organizaba eventos de caridad y era devota activa en la parroquia. La casa colonial bien mantenida. Los niños bien vestidos. La fachada impecable. Pero dentro de esas paredes gruesas que guardaban secretos como guardaban el fresco en verano, la realidad era diferente. Mi padre gobernaba con autoridad incuestionable, no con violencia sino con algo más sutil y más destructivo, con la manipulación de la culpa. Cada vez que yo expresaba un deseo que no alineaba con sus planes, venía el recuerdo de todo lo que habían sacrificado por mí. Cada vez que cuestionaba una decisión familiar, venía la acusación velada de ingratitud. Y mi madre era maestra en el arte del martirio silencioso. Podía hacerte sentir que la estabas matando lentamente con cada elección que no aprobaba, sin decir una sola palabra directa. Solo con suspiros, con miradas de decepción, con silencios que pesaban más que cualquier reproche verbal. Cuando era niño, pensé que todas las familias funcionaban así. Pensé que era normal que tus padres decidieran tu carrera antes de que entraras a la secundaria. Pensé que era normal que monitorearan cada amistad, cada calificación, cada actividad con la intensidad de quien vigila una inversión valiosa. Mi padre decía que yo heredaría su despacho notarial, que ya tenía mi futuro asegurado, y lo decía como si fuera la mayor bendición que un hijo podía recibir. Nunca preguntó si eso era lo que yo quería. La pregunta ni siquiera existía en su vocabulario. Estudié Derecho porque era lo que se esperaba del hijo del notario Mendoza. Lo estudié en la Universidad de Guadalajara porque irme a otra ciudad era impensable, una traición a la familia. Viví en casa durante toda la carrera porque mi madre insistía en que para qué gastar en renta cuando teníamos espacio de sobra, aunque el verdadero motivo era mantener el control sobre mis horarios, mis salidas. Mi vida entera. A los 22 años, recién graduado, me incorporé al despacho de mi padre como practicante sin sueldo porque, según él, estaba aprendiendo y eso era pago suficiente. Además, todo lo que él tenía algún día sería mío, así que en realidad estaba trabajando para mi propio futuro. Pero algo dentro de mí se estaba rompiendo.
Cada mañana que me despertaba para ir a ese despacho que olía a papel viejo y café recalentado, sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Veía a mi padre relacionarse con clientes, siempre correcto, siempre profesional, pero también siempre calculador. Para él, cada interacción era una transacción. Cada favor otorgado era una deuda que cobrar después. Veía cómo manipulaba situaciones con la habilidad de alguien que había perfeccionado el arte durante décadas. Y me aterraba ver esos mismos rasgos reflejándose en mí cuando interactuaba con otros. Fue en esa época que conocí a Andrea. Ella trabajaba en una cafetería cerca del despacho donde yo compraba café todas las mañanas. Era estudiante de diseño gráfico en la universidad pública, pagando su educación con su trabajo, viviendo en un departamento pequeño compartido con 3 compañeras. Su mundo no podía ser más diferente al mío. Ella hablaba de sus sueños con esa pasión genuina que yo había olvidado que existía. Quería abrir su propio estudio de diseño, quería viajar, quería crear cosas hermosas. No hablaba de herencias o de cumplir expectativas ajenas. Hablaba de construir algo propio con sus propias manos. Me enamoré no solo de ella sino de la posibilidad que representaba. La posibilidad de una vida diferente, de elegir en lugar de heredar, de ser en lugar de actuar. Empezamos a salir en secreto al principio, porque sabía exactamente cómo reaccionarían mis padres. Andrea no tenía apellido conocido, su familia era de clase trabajadora, su padre era mecánico y su madre vendía ropa en el mercado de San Juan de Dios. Para mis padres, cuya obsesión con las apariencias y el estatus era casi patológica, Andrea sería inaceptable. No porque fuera mala persona, sino porque no cumplía con los requisitos de la narrativa que habían construido para mi vida. Cuando finalmente les hablé de Andrea 6 meses después, la reacción fue exactamente la que había anticipado pero peor. Mi madre lloró como si le hubiera anunciado una enfermedad terminal. Mi padre se puso rojo de rabia contenida, esa rabia fría que era más aterradora que cualquier explosión. Dijeron que estaba siendo manipulado, que una mujer así solo podía estar interesada en mi dinero y mi apellido, que estaba tirando por la borda todo el futuro que habían construido para mí. Cuando intenté explicar que Andrea era honesta, trabajadora, talentosa, que la amaba genuinamente, mi madre me interrumpió con una frase que nunca olvidaré: el amor no paga las cuentas ni mantiene el apellido limpio. Intentaron separarme de ella de todas las formas posibles. Aumentaron mi carga de trabajo en el despacho para que no tuviera tiempo libre. Organizaron cenas y eventos donde invitaban a hijas de sus amigos notarios, abogados y empresarios, presentándolas como candidatas apropiadas. Mi madre enfermó convenientemente cada vez que yo planeaba ver a Andrea, requiriendo mi presencia urgente en casa. Mi padre amenazó con desheredarme, con sacarme del despacho, con cortar todo apoyo financiero. Usaron cada herramienta de manipulación que tenían en su arsenal considerable. Pero por primera vez en mi vida, me mantuve firme. Seguí viendo a Andrea. Seguí construyendo una relación que era mía, no de ellos. Y en ese acto de resistencia, por pequeño que pareciera desde fuera, encontré algo que no sabía que había perdido: mi propia voz. Empecé a cuestionar no solo su desaprobación de Andrea sino todo el sistema sobre el que se había construido mi vida. ¿Por qué tenía que ser notario? ¿Por qué tenía que quedarme en Guadalajara? ¿Por qué mis deseos importaban menos que sus expectativas? Las preguntas que había reprimido durante años comenzaron a burbujear a la superficie como agua hirviendo. Fue Andrea quien sugirió que aplicara a la maestría en Ciudad de México. Ella había visto un programa en Derecho Corporativo Internacional que parecía interesante, completamente diferente del notariado tradicional que mi padre practicaba. Al principio rechacé la idea automáticamente. Irme de Guadalajara, dejar el despacho, decepcionar a mis padres, todo parecía imposible. Pero Andrea me hizo una pregunta simple que cambió todo: ¿qué quieres tú, Rafael? No qué quieren ellos, no qué se espera de ti, sino qué quieres tú. Me di cuenta de que no tenía respuesta porque nunca me había permitido hacer esa pregunta. Apliqué a la maestría en secreto. No le dije a nadie excepto a Andrea y a mi hermana Rocío, quien me había confesado meses antes que ella también se sentía atrapada en el teatro familiar. Cuando llegó la carta de aceptación junto con una beca completa,
La guardé en un cajón durante 2 semanas sin saber qué hacer. Era mi boleto de salida, la oportunidad de construir algo propio, pero también significaba una ruptura con todo lo que conocía. Significaba decepcionar a mis padres de una manera que nunca podría repararse. Significaba elegirme a mí mismo sobre ellos, y esa idea se sentía simultáneamente liberadora y aterradora. Le dije a mis padres en una cena familiar un domingo. Había practicado lo que diría, pero en el momento todas mis palabras cuidadosamente preparadas se desvanecieron. Simplemente puse la carta de aceptación sobre la mesa y dije que me iba a Ciudad de México en 2 meses para hacer la maestría. El silencio que siguió fue absoluto. Mi padre miró la carta como si fuera veneno. Mi madre se llevó la mano al pecho en ese gesto dramático que usaba cuando quería parecer herida mortalmente. Y luego comenzó el ataque. Me llamaron ingrato, egoísta, traidor. Dijeron que todo lo que habían hecho por mí no significaba nada. Mi padre gritó, algo que raramente hacía, que él ya tenía mi nombre en el letrero del despacho, que ya había invertido años preparándome para hacerme cargo algún día. Mi madre lloró y dijo que la estaba matando, que cómo podía hacerle esto, que qué dirían los vecinos, la familia, los conocidos. Usaron cada argumento emocional que tenían, pero esta vez algo había cambiado en mí. Esta vez sus palabras no me perforaban como solían hacer. Las escuchaba rebotar contra una nueva armadura que había desarrollado. Les expliqué con toda la calma que pude reunir que necesitaba hacer esto por mí. Que agradecía todo lo que habían hecho pero que mi vida no podía ser solo la ejecución de sus planes. Que tenía 23 años y necesitaba descubrir quién era fuera de ser el hijo del notario Mendoza. Mi padre me cortó con una sentencia que definiría nuestra relación durante los siguientes años: si te vas, no vuelvas esperando que las cosas sigan igual. Estás eligiendo destruir todo lo que hemos construido para ti. Mi madre agregó con voz temblorosa, siempre supimos que esa muchacha te iba a llenar la cabeza de ideas. Esto es su influencia. Me fui de esa casa esa noche y no volví. Renté un cuarto pequeño cerca de la universidad mientras preparaba mi mudanza a Ciudad de México. Mis padres no me hablaron durante esos 2 meses. Mi hermana Rocío servía de mensajera a veces, trayéndome algunas de mis cosas que yo había dejado en casa, contándome en susurros cómo la situación estaba tensa. Como nuestros padres se la pasaban quejándose con quien quisiera escuchar sobre mi ingratitud y mi rebeldía. Ella me confesó que parte de ella me envidiaba por tener el coraje de irme, algo que ella todavía no podía hacer. Andrea se mudó conmigo a Ciudad de México. Conseguimos un departamento minúsculo en la colonia Roma, sin elevador, con manchas de humedad en las paredes, pero era nuestro. Cada mueble que comprábamos usado en el tianguis, cada comida que cocinábamos en esa estufa que solo a veces funcionaba, cada noche durmiendo en un colchón en el suelo, todo se sentía como victoria. Estaba viviendo por primera vez sin el peso constante de expectativas ajenas, sin el monitoreo constante, sin tener que reportar cada movimiento. La maestría fue desafiante pero emocionante. Descubrí que me apasionaba el derecho corporativo internacional de una manera que nunca me apasionó el notariado. Mis profesores notaban mi hambre por aprender, mi dedicación. Hice amigos que no conocían mi apellido ni mi historia familiar, que me aceptaban simplemente por quien era. Andrea estableció conexiones en el mundo del diseño y comenzó a conseguir trabajos freelance. Éramos pobres pero éramos felices de una manera que nunca había experimentado en la casa grande con sirvientes y reputación impecable de mis padres. Mis padres, mientras tanto, construyeron su propia narrativa de lo sucedido. Según la versión que difundieron en Guadalajara, yo había sido seducido y manipulado por una mujer sin escrúpulos que me había alejado de mi familia. Yo era la víctima en su historia, incapaz de tomar mis propias decisiones. Ellos eran los padres sufridos cuyo hijo ingrato les había roto el corazón. Nunca mencionaban que me habían amenazado con desheredarme. Nunca admitían que me habían dado un ultimátum. Su versión era más limpia, más simple, más conveniente para mantener su reputación intacta. Me enteré de todo esto a través de Rocío y de algunos primos que ocasionalmente me contactaban. Algunos me escribían pidiéndome que reconsiderara, que volviera con mis padres, que la familia era lo más importante.
Otros solo tenían curiosidad mórbida, queriendo conocer mi lado de la historia como quien pregunta por los detalles de un accidente. Dejé de responder a la mayoría. No tenía energía para defenderme constantemente de una narrativa que mis padres controlaban con precisión quirúrgica. Andrea y yo nos casamos 2 años después en una ceremonia civil simple en el registro civil de la Roma. Invitamos a un puñado de amigos cercanos, a Rocío quien vino en secreto, a los padres de Andrea que lloraron de felicidad. No invité a mis padres. No porque quisiera lastimarlos, sino porque sabía exactamente cómo reaccionarían. Convertirían mi boda en un drama sobre ellos, en cómo los había excluido, en cómo era otra evidencia más de mi ingratitud. Era más sencillo simplemente no abrir esa puerta. Cuando se enteraron, la reacción fue explosiva. Mi madre llamó llorando histéricamente, acusándome de haberla privado de ver a su hijo casarse. Mi padre envió una carta formal, redactada en el lenguaje legal que dominaba tan bien, informándome que mis acciones habían tenido consecuencias. Ya no aparecía en su testamento. Ya no tenía participación en propiedades familiares. Había elegido separar mi vida de la de ellos, y ellos estaban formalizando esa separación legalmente. Leí la carta una vez y la guardé en una caja. No me dolió como tal vez esperaban. Era más bien liberador tener la ruptura formalizada en lugar de flotando como amenaza constante. Los años siguientes fueron de construcción gradual. Terminé mi maestría con honores y conseguí trabajo en una firma corporativa internacional con oficinas en Ciudad de México. Andrea abrió su pequeño estudio de diseño, trabajando desde casa al principio, luego rentando un espacio compartido con otros creativos. Teníamos poco dinero al principio, pero lo que teníamos era nuestro, ganado con nuestro esfuerzo, no heredado con condiciones. Celebrábamos victorias pequeñas, cuando finalmente pudimos comprar un refrigerador nuevo, cuando Andrea consiguió su primer cliente grande, cuando me dieron mi primer bono en el trabajo. Mantuve contacto esporádico con Rocío, quien me contaba sobre la vida en Guadalajara. Nuestros padres habían envejecido visiblemente, me decía. Mi padre había expandido el despacho asociándose con otro notario, aparentemente dándose cuenta de que yo no volvería para heredarlo. Mi madre se había vuelto más activa en la iglesia, canalizando su drama hacia causas de caridad. Ambos hablaban de mí ocasionalmente pero siempre en términos de pérdida, como si hubiera muerto en lugar de simplemente elegir mi propio camino. Nunca preguntaban cómo estaba realmente, qué estaba haciendo, si era feliz. La narrativa ya estaba escrita y yo solo era un personaje en la historia de su sufrimiento. 5 años después de mudarme a Ciudad de México, Andrea y yo tuvimos una hija. La llamamos Elena, por la abuela de Andrea que había fallecido el año anterior. Fue el momento más feliz de mi vida, sostener a esa criatura pequeña y perfecta, saber que su vida sería diferente de la mía. Ella crecería sabiendo que sus elecciones eran suyas, que podía ser quien quisiera ser, que el amor no venía con condiciones ni contratos. Le envié una foto a Rocío, quien me confesó que se la había mostrado a nuestros padres. Mi madre aparentemente lloró y dijo que era una tragedia que no conocerían a su nieta. Mi padre no dijo nada, pero Rocío vio algo en sus ojos, tal vez arrepentimiento, tal vez solo la realización de lo que su orgullo les había costado. Pero nunca se acercaron. Nunca levantaron el teléfono para felicitar o preguntar por la bebé. Para ellos, hacerlo hubiera sido admitir que estaban equivocados, que sus amenazas y ultimátums no habían funcionado, que yo había construido una vida feliz sin ellos. Y eso era algo que su orgullo no podía soportar. Así que mantuvieron su silencio, y yo aprendí a vivir con él. Elena creció sin conocer a mis padres, y honestamente, no los extrañaba porque nunca estuvieron ahí para extrañar. Durante esos años de silencio, algo interesante sucedió. Sin la presión constante de sus expectativas, sin el monitoreo constante de mis decisiones, comencé a descubrir quién era realmente Rafael Mendoza. No el hijo del notario, no el heredero del apellido, solo yo. Descubrí que me apasionaba el derecho de comercio exterior. Que era bueno negociando contratos internacionales. Que disfrutaba el desafío intelectual de navegar diferentes sistemas legales. Me convertí en un experto en mi campo, reconocido por colegas y clientes, construyendo una reputación que era mía y solo mía.
Andrea floreció también. Su estudio creció, contrató a 2 empleados, consiguió clientes nacionales e internacionales. Era talentosa de maneras que mis padres nunca se molestaron en ver porque estaban demasiado ocupados juzgando su origen humilde. Juntos formamos un equipo que funcionaba precisamente porque nos habíamos elegido libremente, sin presiones familiares, sin expectativas heredadas. Nuestra relación no era transaccional como la de mis padres. Era partnership genuino basado en respeto mutuo y amor real. Pero la familia Mendoza nunca deja ir completamente a sus miembros. 7 años después de haberme ido de Guadalajara, recibí una llamada de Rocío que cambiaría todo. Su voz temblaba mientras me contaba que nuestros padres habían organizado una reunión familiar grande. Habían contactado a todos los tíos, primos, hasta vecinos cercanos. La excusa oficial era poner en orden asuntos familiares ahora que estaban envejeciendo. Pero Rocío había escuchado conversaciones, había visto documentos en el escritorio de mi padre. Sabía la verdad, iban a desheredarme públicamente, a formalizarme frente a toda la familia para que todos supieran que yo era el hijo que había traicionado el apellido. Al principio pensé en simplemente no ir. No les debía nada, y su teatro familiar había dejado de afectarme hacía años. Pero Rocío me suplicó. Me dijo que si no iba, la narrativa que construirían sería aún peor. Dirían que fui cobarde, que no me atreví a enfrentar las consecuencias de mis acciones. Y algo en mí se endureció. No iba a darles esa satisfacción. Si querían humillarme públicamente, yo iría. Pero no iría desarmado. Pasé 3 semanas preparándome meticulosamente. Saqué copias de todos los documentos relevantes que había guardado durante años. Encontré inconsistencias en la historia oficial que mis padres habían estado contando. Descubrí, a través de contactos en Guadalajara que tenía del mundo legal, información que ellos pensaban que estaba oculta. Como el hecho de que habían puesto propiedades a mi nombre sin mi autorización para evadir impuestos, haciéndome responsable legal de deudas que yo no sabía que existían. Como las declaraciones que mi padre había hecho a otros notarios diciendo que yo estaba al tanto y de acuerdo con arreglos financieros que nunca me consultaron. Como los préstamos que había avalado con mi firma falsificada cuando yo todavía vivía con ellos. Lo más revelador fue una conversación grabada que Rocío me envió discretamente. Había dejado su teléfono grabando accidentalmente durante una cena familiar donde mis padres discutían abiertamente su estrategia. Hablaban de cómo la reunión familiar sería el escenario perfecto para cortar lazos definitivamente conmigo. Cómo asegurarían que todos los presentes entendieran que yo era el villano de la historia, el hijo ingrato que había despreciado todo lo que le habían dado. Cómo esto protegería el apellido Mendoza de cualquier asociación negativa conmigo. Era calculado, frío, completamente performativo. No se trataba realmente de herencia o propiedades. Se trataba de controlar la narrativa, de asegurarse de que su versión fuera la única que importara. La noche antes de la reunión, Andrea me preguntó si estaba seguro de querer ir. Podíamos simplemente seguir con nuestras vidas, ignorar todo el drama. Pero yo sabía que necesitaba hacer esto. No por ellos, sino por mí. Durante años había cargado su versión de quién era yo, el hijo rebelde, el ingrato, el manipulado. Era tiempo de presentar mi propia versión, la verdad documentada y verificable. Era tiempo de que todos los familiares que habían asentido a sus mentiras durante años vieran la realidad completa. Llegué a Guadalajara la tarde de la reunión. No me quedé en la casa de mis padres, obviamente. Renté una habitación de hotel cerca del centro. Rocío vino a verme antes de ir a la casa. Estaba nerviosa, preocupada por lo que pudiera pasar. Le aseguré que iba a estar bien, que finalmente iba a decir mi verdad sin importar cómo reaccionaran. Ella me abrazó fuerte y me dijo que ojalá tuviera mi valor. Le dije que el valor no era hacer algo sin miedo, era hacerlo a pesar del miedo. Y sí tenía miedo, pero también tenía algo más fuerte, la certeza de que merecía ser escuchado. Llegué tarde a propósito a la casa de mis padres. Quería que todos estuvieran ya sentados, cómodos, listos para el espectáculo que habían venido a presenciar. La casa se veía exactamente como la recordaba,
imponente, bien mantenida, llena de muebles antiguos y fotografías familiares cuidadosamente curadas. Solo que ahora había una notoria diferencia. Las fotos donde yo aparecía habían sido removidas o volteadas. Era como si hubiera sido borrado de la historia visual de la familia. La sutileza del gesto no pasó desapercibida. La sala estaba llena de gente. Conté al menos 30 personas. Tíos y tías que no veía desde hacía años. Primos con quienes había jugado de niño. Vecinos que conocían a mi familia desde antes de que yo naciera. Don Ramiro y doña Estela, la comadre Lupita, todos los testigos que mis padres habían reclutado cuidadosamente para su tribunal familiar. Algunos me saludaron incómodamente cuando entré. Otros simplemente me miraron con curiosidad. Todos sabían que algo importante iba a pasar. Me senté donde ya describí, al final de la mesa larga, bajo esa luz dorada y dura del atardecer que entraba por la ventana. Mi madre me miró con una mezcla de dolor actuado y triunfo anticipado. Mi padre mantenía esa expresión de juez justo que había perfeccionado durante décadas. Entre ellos estaba la carpeta abultada que contendría, supuse, todos los documentos que planeaban usar para justificar mi desheredamiento público. Era teatro elaborado, y ellos eran los directores, actores principales y productores de este drama familiar. Cuando mi madre dijo mi nombre completo con ese tono administrativo y frío, sentí todos los ojos volverse hacia mí. Cuando empezaron su letanía de acusaciones disfrazadas de explicaciones, cuando enumeraron cada supuesta falta como si leyeran cargos criminales, vi a algunos familiares asentir en simpatía hacia mis padres. Vi a otros mirarme con lástima, como si realmente fuera el villano que mis padres pintaban. Y vi a unos pocos, incluyendo Rocío y un par de primos más jóvenes, mirarme con algo diferente, esperanza de que tal vez, finalmente, alguien desafiaría la autoridad incuestionable de los Mendoza mayores. Cuando mi madre pronunció esa sentencia final, quedas fuera de todo, lo dijo con el peso de quien cree estar ejerciendo justicia divina. Esperaba verme desmoronar. Esperaba lágrimas, súplicas, tal vez un arranque emocional que pudiera usar como evidencia adicional de mi inestabilidad. Lo que no esperaba era mi sonrisa pequeña y mi respuesta calmada. Antes de que sigan, quiero mostrar algo. Esas 7 palabras cambiaron la energía completa de la habitación. Saqué mi expediente con movimientos deliberados. Lo puse sobre la mesa no con violencia sino con la confianza tranquila de quien sabe que tiene verdad de su lado. Vi cómo la expresión de mi padre cambiaba sutilmente, como sus ojos se entrecerraban intentando ver qué contenía mi carpeta. Vi cómo mi madre se tensaba, sus manos apretándose sobre los documentos que había estado exhibiendo momentos antes. Ella intuía, en algún nivel, que el control que había mantenido durante toda mi vida estaba a punto de deslizarse de sus dedos. Empecé con calma, explicando la verdad detrás de su narrativa cuidadosamente construida. Sí, me había ido a Ciudad de México. Pero no para traicionar a la familia sino para tener la oportunidad de elegir mi propia vida. Sí, me había casado sin invitarlos. Pero solo después de que me habían dado un ultimátum, obedecerlos o perderlo todo. Sí, había mantenido distancia. Pero porque cada interacción con ellos venía cargada de manipulación, culpa y control. No estaba siendo el hijo ingrato de su historia. Estaba siendo un adulto estableciendo límites saludables. Luego saqué el primer documento. Un contrato que mi padre había firmado en mi nombre 5 años atrás, avalando un préstamo considerable para expandir su despacho. Mi firma estaba ahí, o al menos una versión convincente de ella. Pero yo podía demostrar que estaba en Ciudad de México el día que supuestamente firmé ese documento. Tenía boletos de avión, recibos, testigos. Mi padre había falsificado mi firma y me había hecho responsable legal de una deuda de la que nunca supe. El silencio en la sala fue absoluto cuando expliqué esto. Vi a mi tío Gustavo, también abogado, fruncir el ceño mientras procesaba las implicaciones legales. Siguiente documento, escrituras de 2 propiedades que estaban a mi nombre pero de las cuales nunca tuve conocimiento ni control. Descubrí su existencia solo cuando empecé a preparar esta confrontación. Propiedades que mis padres habían puesto a mi nombre para evadir impuestos sobre ganancias de capital. De nuevo,
haciéndome responsable legal de decisiones que nunca tomé, exponencialmente a consecuencias que nunca autoricé. Esto no era amor paternal. Esto era uso y manipulación. Mi madre intentó interrumpir. Eso fue por tu bien, para proteger el patrimonio familiar que algún día. Pero la corté. No, mamá. Fue para su beneficio. Y lo hicieron sin mi conocimiento ni consentimiento. Eso no es protección. Eso es fraude. La palabra flotó en el aire pesado de la sala. Fraude. Varios familiares se movieron incómodos. Don Ramiro tosió nerviosamente. La comadre Lupita se abanicaba aunque no hacía tanto calor. Continué con más documentos. Cartas que mis padres habían enviado a familiares en los años después de que me fui, describiendo escenarios completamente falsos sobre mi vida. Decían que Andrea me golpeaba, que estaba en drogas, que me habían robado toda mi herencia. Historias elaboradas y completamente falsas diseñadas para explicar mi ausencia de una manera que los pintara como víctimas. Tenía las cartas originales que algunos primos me habían enviado preguntando si necesitaba ayuda, preocupados por las mentiras que mis padres difundían. Luego vino el golpe más fuerte. La grabación que Rocío me había dado. La puse en mi teléfono, conecté a una bocina Bluetooth que había traído, y dejé que todos escucharan. La voz de mi padre discutiendo fríamente cómo orquestar esta reunión para máximo efecto. La voz de mi madre riendo mientras planeaba qué decir exactamente para hacerme ver mal. Hablando de mí no como su hijo sino como un problema a resolver, una mancha en la reputación familiar que necesitaba ser públicamente repudiada. Necesitamos que todos vean que nosotros hicimos todo bien, decía mi padre en la grabación. Que él fue quien eligió la deslealtad. Que no es culpa nuestra que saliera así. Mi madre agregaba, y cuando Elena crezca y pregunte, todos podrán confirmar que intentamos con Rafael pero él nos rechazó. Estaban literalmente planeando manipular no solo el presente sino el futuro, asegurándose de que incluso mi hija creciera escuchando su versión donde ellos eran los héroes incomprendidos. El efecto fue devastador. Vi rostros palidecer alrededor de la habitación. Vi a mi tía Carmen, quien había estado secándose los ojos teatralmente antes, bajar su pañuelo con expresión confundida. Vi a mi tío Gustavo mirar a mis padres con algo que parecía decepción genuina. Incluso don Ramiro, quien había sido amigo de mi padre durante 30 años, negaba con la cabeza lentamente. La fachada que habían mantenido durante años se estaba resquebrajando en tiempo real frente a 30 testigos. Mi padre intentó recuperar control. Esa grabación está fuera de contexto, dijo, pero su voz no tenía la autoridad de antes. Estábamos molestos esa noche, dijimos cosas. Pero yo no le permití terminar. No hay contexto que justifique falsificar mi firma. No hay contexto que justifique difundir mentiras sobre mí a toda la familia. No hay contexto que justifique usar mi nombre para sus maniobras financieras sin mi conocimiento. Estas no son interpretaciones de eventos, papá. Son hechos documentados. Fechados. Verificables. Mi madre probó una táctica diferente. Lágrimas. Solo queríamos lo mejor para ti, sollozó. Todo lo hicimos pensando en tu futuro. ¿Cómo puedes hacernos esto, exhibirnos así frente a todos? Y ahí estaba, la inversión clásica. Ellos habían organizado esta reunión específicamente para exhibirme y desheredarme públicamente, pero de alguna manera yo era el villano por defenderme con verdad. Pero esta vez su manipulación emocional no funcionó. No conmigo, y, más importante, no con los testigos que habían traído. Ustedes me exhibieron primero, dije con calma que contrastaba con su creciente histeria. Y me trajeron aquí para humillarme públicamente, para desheredarme frente a todos como castigo por haber elegido mi propia vida. La única diferencia es que ustedes planeaban hacerlo con mentiras cuidadosamente construidas, y yo lo hago con verdad documentada. Si se sienten exhibidos, tal vez deberían reflexionar sobre por qué la verdad los hace verse tan mal. Rocío habló entonces, su voz temblando pero firme. Yo les di esa grabación a Rafael, confesó ante todos. Porque estoy cansada de ser cómplice de las mentiras.
Estoy cansada de ver cómo manipulan y controlan y luego se pintan como víctimas. Rafael no es el hijo ingrato. Es el único que tuvo el valor de irse. Vi lágrimas rodando por sus mejillas. Y yo lo envidio por eso. Porque yo todavía estoy aquí, cumpliendo expectativas, viviendo la vida que ustedes escribieron para mí, y soy miserable. La confesión de Rocío fue como abrir compuertas. Uno de mis primos más jóvenes, Martín, habló. A mí también me dijeron que Rafael estaba en drogas. Que necesitaba ayuda pero que la rechazaba. Nunca cuestioné esa historia hasta ahora. Otra prima, Sofía, agregó, me dijeron que Andrea lo había alejado de ustedes con manipulación. Que era una mujer peligrosa. Ahora veo que solo querían que todos creyéramos su versión sin preguntarnos por la de Rafael. Mi tío Gustavo se levantó lentamente. De hermano, le dijo a mi padre, trabajamos en la misma profesión. Sabes tan bien como yo que lo que hiciste con esas firmas y esas propiedades no solo es éticamente cuestionable. Es criminal. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu propio hijo? Mi padre no respondió. Solo miró la mesa, su mandíbula apretada, probablemente calculando cuánto daño había hecho esta revelación a su reputación profesional. Don Ramiro, quien había sido testigo silencioso hasta ese momento, habló con voz suave pero firme. Los he conocido durante 30 años. Siempre los vi como gente de bien. Pero esto. Hizo un gesto hacia los documentos esparcidos sobre la mesa, esto no es lo que hace gente de bien. Esto es manipulación pura. Y lo peor es que lo hicieron con su propio hijo. Se levantó con dificultad por su edad. Con su permiso, me retiro. No quiero ser parte de esto. Y salió, doña Estela siguiéndolo con mirada de desaprobación clara hacia mis padres. La sala comenzó a vaciarse lentamente. Algunos familiares salían sin decir palabra, claramente incómodos. Otros se acercaban a mí para disculparse por haber creído las historias sin cuestionarlas. La comadre Lupita me tomó la mano con sus manos ásperas de trabajar toda la vida y me dijo en voz baja, hiciste bien, mijo. La verdad siempre tiene que salir, aunque duela. Mi tía Carmen me abrazó y susurró, tu madre me contó tantas cosas horribles sobre ti. Me siento tonta por haberlas creído todas. En menos de 20 minutos, la sala que había estado llena de testigos cuidadosamente seleccionados para mi humillación pública estaba casi vacía. Solo quedaban Rocío, un par de primos jóvenes que parecían estar procesando todo lo que habían presenciado, y por supuesto, mis padres. Ellos seguían sentados en sus lugares al frente de la mesa, pero ya no se veían como los jueces autoritarios del inicio. Se veían pequeños, expuestos, derrotados. Me levanté para irme. No había nada más que decir. Los documentos estaban sobre la mesa, disponibles para que cualquiera que quisiera los revisara. La verdad había sido dicha. La narrativa que habían construido durante años se había desmoronado. No sentí triunfo particular. Solo sentí un tipo de cierre, la sensación de finalmente haber dicho mi versión después de años de que solo la de ellos importara. Mi madre habló cuando ya estaba cerca de la puerta. ¿Y ahora qué? Su voz estaba rota, sin el dramatismo teatral de antes. Solo sonaba cansada. ¿Nos odias? ¿Esto es tu venganza? Me detuve, me volteé para mirarlos una última vez. No, mamá. No los odio. Honestamente, apenas siento nada hacia ustedes ahora. Esto no es venganza. Es solo verdad. Ustedes eligieron hacer esto público, eligieron humillarme frente a todos. Yo solo elegí no dejárselos hacer sin oposición. Todo lo que hicimos, mi padre intentó, pero su voz se quebró. Fue porque te amábamos. Porque queríamos lo mejor. Negué con la cabeza. Si así es como ustedes aman, controlando, manipulando, castigando cuando alguien no obedece, entonces entiendo por qué preferí distanciarme. El amor real no viene con condiciones. El amor real no se retira cuando alguien elige su propio camino. El amor real no falsifica firmas ni difunde mentiras ni organiza humillaciones públicas. Rocío se acercó a mí. ¿Puedo irme contigo?, preguntó en voz baja.
La miré sorprendido. Ella había vivido toda su vida bajo el mismo control que yo había escapado, pero hasta ahora no había tenido el valor de romper. Asentí. Claro. Siempre tienes un lugar conmigo. Ella tomó su bolso rápidamente y caminó hacia mí. Vi a mi madre abrir la boca para protestar, pero no dijo nada. ¿Qué podía decir? Acababa de perder no uno sino dos hijos en una sola tarde. Salimos de esa casa y el aire de la calle se sentía más limpio, más fresco. Guadalajara en la tarde, con sus calles coloniales y su cielo pintado de colores cálidos, nunca me había parecido más hermosa. Rocío lloraba calladamente a mi lado mientras caminábamos hacia donde había estacionado mi carro rentado. Gracias, me dijo. Por tener el valor de hacer lo que yo no podía. Lo vas a tener, le aseguré. Solo necesitabas ver que era posible. En el carro, mientras manejaba de regreso al hotel, me contó su propia historia de manipulación y control, tan similar a la mía pero con sus propios matices. Nuestros padres habían usado las mismas tácticas con ella, las mismas amenazas, la misma culpa como arma. Ella había estudiado lo que le dijeron que estudiara, trabajado donde le dijeron que trabajara, salido solo con hombres que aprobaban. Tenía 31 años y nunca había vivido sola ni tomado una decisión importante sin consultarlos. Esa noche en el hotel, los tres, Rocío, Andrea quien había llegado en avión esa tarde, y yo, cenamos comida para llevar del restaurante de la esquina. Rocío conoció finalmente a Andrea de manera apropiada, no como la villana de la historia de nuestros padres sino como la mujer real que era. Se cayeron bien inmediatamente, dos mujeres que habían sufrido el juicio de mis padres por diferentes razones pero con el mismo resultado, ser consideradas no suficientemente buenas para el apellido Mendoza. Andrea le contó a Rocío sobre nuestra vida en Ciudad de México, sobre Elena, sobre cómo construimos algo propio desde cero. Rocío escuchaba con una mezcla de envidia y esperanza. ¿Crees que yo pueda hacer eso?, preguntó con voz pequeña. ¿Crees que sea tarde para empezar de nuevo? Le dije que nunca era tarde para elegirse a una misma sobre las expectativas de otros. Que sí, sería difícil, pero que la dificultad valía la pena por la libertad que venía después. Rocío regresó a Guadalajara a la mañana siguiente, pero solo para empacar sus cosas. 2 semanas después se mudó a Ciudad de México. Le ayudamos a encontrar departamento, a conseguir trabajo en su campo, diseño industrial. Fue duro para ella al principio, acostumbrarse a tomar sus propias decisiones, a no tener que reportar cada movimiento. Pero la vi florecer lentamente, como planta que finalmente recibe la luz del sol que necesitaba. Empezó terapia para procesar años de manipulación. Empezó a explorar quién era fuera de ser la hija obediente de los Mendoza. Mis padres intentaron contactarnos a ambos varias veces en los meses siguientes. Llamadas que no contestamos. Cartas que no abrimos. Mensajes a través de otros familiares que educadamente declinamos recibir. No era crueldad. Era autopreservación. Habíamos pasado años siendo moldeados, manipulados, controlados. Necesitábamos espacio para simplemente existir sin su influencia constante. Algunos familiares entendieron. Otros nos criticaron por ser duros, por no darles otra oportunidad, por no perdonar. Pero esas críticas venían principalmente de personas que nunca habían experimentado el tipo de control que nuestros padres ejercían. Es fácil hablar de perdón cuando no eres tú quien fue manipulado durante décadas. Es fácil pedir comprensión cuando no eres tú quien tuvo que huir para poder respirar. 1 año después de la confrontación pública, recibí un paquete por correo. Era de mi tío Gustavo. Dentro había documentos legales, mi padre había removido mi nombre de todas las propiedades que había puesto sin mi consentimiento. Había pagado las deudas asociadas. Había, en esencia, limpiado el desastre legal que había creado. Una carta corta de mi tío explicaba que mi padre lo había contratado para arreglar todo sin admisión pública de culpa pero con reconocimiento privado de que había actuado mal. Era lo más cercano a una disculpa que probablemente recibiría. No me sentí vindicado. Solo sentí una especie de tristeza distante. Tristeza por lo que pudo haber sido si mis padres hubieran sido diferentes.
Si hubieran podido amar sin condiciones, aceptar sin control, soltar sin castigar. Pero no eran esas personas. Y esperando que cambiaran solo me mantendría atado a un pasado que necesitaba dejar ir. Rocío eventualmente conoció a alguien, un profesor de literatura que la amaba por quien era, no por quien podría ser moldeada a ser. Se casaron en una ceremonia pequeña y hermosa en Coyoacán. Nosotros estuvimos ahí. Los padres de Andrea estuvieron ahí. Amigos nuevos que Rocío había hecho en su vida en Ciudad de México estuvieron ahí. Nuestros padres no fueron invitados, y aunque dolió en algún nivel, Rocío supo que era la decisión correcta. No iba a darles otra oportunidad de convertir su día especial en drama sobre ellos. Elena creció, hermosa y segura. A los 5 años, inevitablemente preguntó sobre mis padres. Le expliqué en términos que pudiera entender que a veces las familias no se llevan bien, que a veces es más saludable tener distancia. Que sus otros abuelos, los padres de Andrea, la amaban mucho y eso era suficiente. Ella pareció aceptarlo con la facilidad con que los niños aceptan las cosas. Para ella, la ausencia de mis padres no era una pérdida porque nunca los conoció. Era simplemente como era su familia. Años más tarde, cuando Elena tenía 8, recibimos noticia de que mi padre había tenido un infarto. Sobrevivió pero quedó débil, con movilidad limitada. Mi madre llamó a Rocío, no a mí, pidiendo que fuéramos a visitarlo. Que a pesar de todo, era nuestro padre. Que estaba envejeciendo y arrepentido. Rocío me preguntó qué pensaba. Le dije que era su decisión, que yo respetaría cualquier cosa que eligiera. Ella decidió no ir, no todavía. Tal vez algún día, pero no ahora. Las heridas todavía estaban demasiado frescas. Yo tampoco fui. Y contrario a lo que tal vez algunos esperarían, no me sentí culpable. No me sentí como mal hijo. Me sentí en paz con mi decisión. Había intentado durante años tener una relación saludable con mis padres. Había establecido límites claros. Ellos habían elegido responder con control, manipulación y ultimátums. Las consecuencias de esas elecciones eran suyas para cargar, no mías. Andrea a veces me preguntaba si alguna vez me arrepentiría de la confrontación pública, de haber expuesto todo tan dramáticamente. Le decía que no. Que fue necesario. Durante años había cargado el peso de su narrativa sobre mí, la vergüenza de ser pintado como el hijo ingrato, el manipulado, el traidor. Esa confrontación cambió el poder de esa narrativa. Ya no era solo su palabra contra la mía. Era su palabra contra documentos, grabaciones, testimonios. Era su versión contra la verdad. Y la verdad, como aprendí ese día en Guadalajara, no necesita ser gritada. Solo necesita ser dicha claramente, con evidencia que la respalde. La verdad no necesita dramáticos arrebatos emocionales. Solo necesita luz para existir. Y una vez expuesta, la verdad hace su propio trabajo, desmantelando mentiras que tomaron años construir en cuestión de minutos. Mi carrera continuó floreciendo. Me hice socio en la firma donde trabajaba. Andrea expandió su estudio y ganó premios de diseño. Elena destacaba en la escuela y estaba desarrollando su propia personalidad fuerte e independiente. Rocío encontró su vocación en enseñar diseño, descubriendo que amaba ayudar a otros a encontrar su creatividad. Éramos, cada uno a nuestra manera, prueba viviente de que podía sobrevivir una familia tóxica y construir algo hermoso del otro lado. 5 años después del infarto de mi padre, mi madre nos contactó nuevamente. Esta vez el mensaje era diferente. No había demandas ni ultimátums. Solo una petición simple: le gustaría vernos, si estábamos dispuestos. Entendía si no lo estábamos. Solo quería que supiéramos que la puerta estaba abierta. Fue la primera comunicación de ella que no venía cargada de manipulación o condiciones. Rocío y yo la discutimos largamente. Decidimos reunirnos con ella, solo con ella, en territorio neutral, una cafetería en Ciudad de México. Fue extraño verla después de tantos años. Había envejecido considerablemente. El cabello completamente gris, la espalda ligeramente encorvada, las manos temblorosas. Pero había algo diferente en sus ojos.
Algo que se parecía a humildad, aunque no estaba seguro de que mi madre supiera cómo ser humilde. Nos pidió perdón, no dramáticamente, no con el teatro que habría usado antes, sino simplemente, directamente. Dijo que había pasado años reflexionando, que la pérdida de ambos hijos le había forzado a mirar dentro de sí misma de maneras que nunca había hecho. Que entendía ahora cómo su necesidad de control había destruido su relación con nosotros. Le creí, hasta cierto punto. La gente puede cambiar, pero el cambio real toma tiempo y trabajo constante. Le dije que apreciaba su disculpa, pero que reconstruir confianza tomaría mucho más que palabras. Que si genuinamente quería algún tipo de relación con nosotros, tendría que ser en nuestros términos, con límites claros que respetaríamos mutuamente. Ella asintió, lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Dijo que entendía, que estaba dispuesta a lo que fuera necesario. Empezamos lentamente. Almuerzos ocasionales, siempre en público, siempre con el entendimiento de que si regresaba a viejos patrones, nos iríamos. Elena la conoció finalmente, no como la abuela ausente sino como la señora mayor que estaba intentando conocerla. Mi padre nunca vino a estos encuentros. Según mi madre, él no podía admitir que había estado equivocado, incluso ahora. Eso no me sorprendió. Algunos tipos de orgullo son más fuertes que el amor o el arrepentimiento. No fue reconciliación de cuento de hadas. Fue lento, a veces incómodo, siempre cuidadoso. Mi madre ocasionalmente caía en viejos patrones, haciendo comentarios cargados o sugerencias que sonaban más a órdenes. Cuando pasaba, Rocío o yo la llamábamos inmediatamente. A su crédito, ella escuchaba, se disculpaba, intentaba mejor la próxima vez. Era progreso, aunque imperfecto. Nunca volví a tener relación con mi padre. Murió 3 años después de que empezáramos a ver ocasionalmente a mi madre. Fui al funeral por respeto a la memoria del hombre que pudo haber sido, no por el hombre que fue. Vi familiares que no veía desde aquella confrontación. Algunos me saludaron cálidamente. Otros con incomodidad. Don Ramiro, ahora muy anciano, me apretó el hombro y me dijo: «Hiciste lo que tenías que hacer, mijo». En el funeral, varios de los hombres de negocios que mi padre había asociado hablaron de él como hombre íntegro, profesional ejemplar, pilar de la comunidad. Y tal vez era verdad en esos contextos. Pero para mí, para Rocío, él fue simplemente un hombre que amó el control más de lo que amó a sus hijos. Que prefirió mantener una imagen perfecta en lugar de tener relaciones reales. Que eligió el orgullo sobre la conexión. No lloré en su funeral. No porque no sintiera nada, sino porque había hecho mi duelo por él años atrás. Había llorado la pérdida del padre que nunca tuve, del padre que podría haber sido. El hombre en el ataúd era un extraño que compartía mi apellido y mi genética, pero nada más. Rocío, a mi lado, apretaba mi mano. Ella entendía. Siempre entendía. Hoy, más de una década después de aquella confrontación en Guadalajara, miro mi vida con gratitud profunda. No por lo que pasó, sino por lo que construí a pesar de lo que pasó. Tengo una esposa que me ama sin condiciones. Una hija que está creciendo sabiendo que sus elecciones son suyas. Una hermana que se convirtió en mi mejor amiga cuando ambos decidimos liberarnos. Una carrera que construí yo mismo, no heredé. Una vida que es genuinamente mía. La relación con mi madre sigue siendo complicada. Probablemente siempre lo será. Pero hay algo parecido a paz ahora. No es la relación que tuve de niño, llena de su control y mi obediencia. Es algo nuevo, construido lentamente sobre base de límites respetados y expectativas claras. Ella ve a Elena ocasionalmente, siempre con Andrea o conmigo presentes. Está aprendiendo a ser abuela de maneras que nunca aprendió a ser madre, sin agenda, solo con amor. A veces pienso en aquella tarde en la casa de mis padres, cuando saqué mi expediente y desmantelé su narrativa frente a 30 testigos. Pienso en cómo se sintió ser finalmente escuchado, ser finalmente creído. Pienso en cómo la verdad, por dolorosa que fuera para todos los involucrados, fue necesaria. No por venganza, sino por liberación. Porque mientras su versión fuera la única que importara, yo seguiría siendo el villano de su historia.
Pero una vez que mi verdad fue dicha y validada, pude finalmente ser simplemente Rafael, ni héroe ni villano, solo un hombre intentando vivir su vida auténticamente. Le he contado esta historia a Elena de manera apropiada para su edad a medida que crece. Quiero que entienda que a veces las familias son complicadas. Que el amor real requiere respeto mutuo. Que está bien establecer límites incluso con personas que te aman. Que tu valor no está determinado por cuánto te conformas a las expectativas de otros. Que la verdad, aunque difícil, siempre es mejor que vivir en mentiras cómodas. Andrea dice que soy diferente ahora de cuando nos conocimos en esa cafetería hace tantos años. Dice que estoy más en paz, más seguro, más yo mismo. Tiene razón. La confrontación con mis padres no fue el final de mi viaje de sanación, pero fue un momento crucial. Fue cuando dejé de cargar su vergüenza, su desaprobación, su narrativa. Fue cuando reclamé mi propia historia. Y mi historia, resulta, es bastante hermosa. Es historia de sobrevivir familia tóxica y construir familia elegida. Es historia de rechazar control y abrazar libertad. Es historia de decir verdad cuando mentiras eran más fáciles. Es historia de amor que no viene con precio o condiciones. Es historia de elegirse a uno mismo sin disculparse por ello. Si pudiera hablarle a ese joven de 23 años que estaba aterrado de decepcionar a sus padres, que pensaba que tal vez algo estaba mal con él por querer diferente vida, le diría esto: vas a estar bien. Mejor que bien. Vas a construir una vida que nunca imaginaste posible. Sí, va a doler al principio. Sí, vas a dudar de ti mismo. Pero del otro lado de ese dolor está una libertad que nunca supiste que necesitabas. Y esa libertad vale cada momento difícil. A Rocío, quien ocasionalmente todavía lucha con culpa por haber dejado a nuestros padres, le recuerdo que salvarnos a nosotros mismos no fue acto de crueldad hacia ellos. Fue acto de amor propio. Que no somos responsables de las emociones de nuestros padres, especialmente cuando esas emociones son usadas como herramientas de manipulación. Que construir límites saludables no es abandono. Es supervivencia. Y a mi madre, en los raros momentos cuando tenemos conversaciones realmente honestas, le he dicho que aprecio su esfuerzo de cambiar. Que reconozco lo difícil que debe ser para ella admitir que su manera de amar era dañina. Que hay respeto en su disposición de hacer el trabajo duro de cambiar patrones de toda una vida. Pero también le he dejado claro que nuestras relaciones actuales existen porque Rocío y yo establecimos límites firmes. Que si ella hubiera continuado sus viejos patrones, no estaría en nuestras vidas en absoluto. Ella entiende ahora, o al menos dice que entiende, que perdernos a ambos fue el precio de su necesidad de control. Que pudo haber tenido relación cercana con sus hijos, con su nieta, si solo hubiera podido amar sin condiciones. Que el orgullo y la imagen pública que mi padre y ella valoraban tanto les costó lo más valioso: familia real basada en amor genuino. La lección más grande que aprendí de todo esto es que la familia, la verdadera familia, no es quien comparte tu sangre. Es quien te ama incondicionalmente, quien te apoya en tus decisiones aunque no las entiendan completamente, quien te ve como realmente eres y no como proyección de sus propios deseos. Por esa definición, Andrea es más mi familia que mis padres alguna vez fueron. Los padres de Andrea, que me recibieron como hijo aunque no cumplía con ningún criterio de yerno ideal, son más mi familia. Los amigos que hice en Ciudad de México, que celebraron mis victorias y me sostuvieron en mis derrotas, son mi familia. Y Rocío, quien encontró su propio valor en mi historia antes de poder encontrarlo en la suya, quien tuvo el coraje de darme esa grabación sabiendo que cambiaría todo. Quien eligió finalmente su propia libertad aunque significara decepcionar a nuestros padres, ella es mi familia de la manera más profunda. Somos sobrevivientes juntos, constructores de vidas nuevas juntos. Esa tarde en Guadalajara, cuando la verdad finalmente destruyó la versión cuidadosamente construida de mis padres, algo fundamental cambió. No solo cambió cómo me veían los demás. Cambió cómo me veía yo mismo. Ya no era el hijo problem que había fallado en cumplir expectativas. Era adulto que había establecido límites saludables. Ya no era el ingrato de su narrativa. Era persona que había elegido autenticidad sobre aprobación.
Y esa elección, por difícil que fuera hacerla, por dolorosas que fueran sus consecuencias, fue la mejor decisión de mi vida. Porque me dio espacio para descubrir quién era Rafael Mendoza cuando no estaba actuando un papel escrito por otros. Me dio libertad para construir vida basada en mis valores, no los heredados. Me dio paz para finalmente respirar sin peso constante de expectativas imposibles. Si alguien está leyendo esto y reconoce su propia historia en la mía, si estás luchando con familia que ama con condiciones, que controla en nombre del amor, que usa vergüenza como herramienta de manipulación, quiero que sepas algo importante: no estás loco. No eres tú. Y está bien elegirte a ti mismo, incluso si eso significa decepcionar a gente que dices que te ama. El amor real no controla. El amor real no manipula. El amor real no castiga cuando alguien elige diferente camino. El amor real celebra tu crecimiento, aunque ese crecimiento te lleve lejos. Y si la gente en tu vida no puede ofrecerte ese tipo de amor, está bien buscarlo elsewhere. Está bien construir tu propia familia de gente que te ama genuinamente. La verdad es poderosa. La verdad destruye narrativas construidas sobre mentiras. Y a veces, esa destrucción es exactamente lo que se necesita para liberación. No es venganza. No es crueldad. Es simplemente decir, esto es lo que realmente pasó, cuando otros han estado diciendo, esto es lo que queremos que todos crean que pasó. Años han pasado, y la herida ya no duele de manera aguda. Es más bien cicatriz, recordatorio de lo que sobreviví, pero ya no algo que define cada momento de mi vida. Miro a Elena, ahora casi adolescente, desarrollando su propia voz fuerte, y sé que el ciclo se rompió. Ella nunca conocerá el tipo de control que yo experimenté. Ella crecerá sabiendo que sus elecciones son suyas, que el amor de sus padres no viene con condiciones. Y eso, finalmente, es victoria real. No el momento de confrontación, aunque fue necesario. No la satisfacción de exponer mentiras, aunque fue justificado. La victoria real es esta: una generación que crece libre del peso que cargamos Rocío y yo. Una generación que sabrá desde el inicio que está bien ser quien realmente son. A mis padres, donde quiera que mi padre esté ahora y donde mi madre sigue estando, no les deseo mal. Pero tampoco les debo perdón que no puedo genuinamente sentir. Les debo mi existencia, es verdad. Pero no les debo mi vida entera como pago por esa existencia. Hice lo mejor que pude con las herramientas que me dieron. Y cuando esas herramientas no fueron suficientes, encontré nuevas. Construí nuevo set de herramientas basado en respeto mutuo, comunicación honesta, amor incondicional. Y con esas herramientas, construí vida hermosa. Vida que es mía. Vida que elegí. Vida que, a pesar de todo, vale cada sacrificio, cada momento difícil, cada confrontación dolorosa. Porque es vida vivida en verdad, y la verdad, aunque a veces dolorosa, siempre es mejor que la mentira más cómoda. Esa tarde en Guadalajara, cuando saqué mi expediente y desmantelé su versión, no estaba destruyendo a mis padres. Estaba liberándome a mí mismo. Y esa liberación, esa capacidad de finalmente decir mi verdad sin miedo a las consecuencias, fue el comienzo de todo lo bueno que vino después. La humillación que planearon para mí se convirtió en su propia humillación. Pero no porque yo buscara humillarlos, sino porque la verdad, cuando finalmente se dice después de años de silencio, tiene poder propio. Y ese poder no discrimina. Solo ilumina. Y a veces, esa iluminación expone cosas que algunas personas preferirían mantener en sombra. Pero la luz es necesaria. La verdad es necesaria. Y aunque duela, aunque destruya narrativas cuidadosamente construidas, aunque cambie relaciones fundamentalmente, la verdad siempre, siempre vale la pena. Esta es mi historia. Esta es mi verdad. Y estoy en paz con ambas. Si has encontrado algo de ti mismo en esta historia, si has visto reflejadas tus propias luchas familiares, tus propios momentos de elegir entre aprobación y autenticidad, quiero que sepas que no estás solo. Muchos de nosotros caminamos este camino de liberarnos de familias que aman de manera condicional. Y aunque el camino es difícil, del otro lado hay libertad que hace que cada paso valga la pena. Gracias por escuchar mi historia.
Gracias por permitirme compartir esta verdad que llevé guardada tantos años. Y si quieres escuchar más historias de personas que enfrentaron sus propias verdades, que desafiaron narrativas impuestas, que eligieron autenticidad sobre aprobación, te invito a suscribirte a Historias para Distraerte. Cada día compartimos nuevas historias de valentía humana, de verdades dichas, de vidas reconstruidas. Porque todos merecemos espacio para contar nuestras propias historias, en nuestras propias palabras, con nuestra propia verdad.